Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom y feliz inicio de mes. Feliz inicio de luna nueva, de Rosh Hodesh. En este Yom Tov, en este día alto, ¿verdad? Que el Padre Eterno bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, ¿verdad? Que sea un mes de prosperidad, abundancia, de verajá, de bendición para todos ustedes. Que el ejen no falte en cada uno de ustedes, en sus mispajot, en sus familias, y sobre todo este ejen espiritual, ¿verdad? El ejen espiritual que nos ha dado nuestro Abacadosh, ¿verdad? Con sus instrucciones. Esta bendita Torah que solamente ha sido otorgada a un pueblo, a una nación Kadosh, a una nación que en lo más profundo de su corazón anhelaba guardar los mandamientos. En lo más profundo de sus entrañas tenía esa tentación, ¿verdad? Que había algo en nosotros que anhelaba guardar los mandamientos, que anhelaba seguir las instrucciones, pero no sabía cómo. Pero gracias a nuestro rabí, gracias a nuestro maestro, que nos ha traído de regreso a esta hermosa Torah. Gracias a nuestro Redentor, que nos ha dejado un legado, nos ha dejado un sendero trazado, bien marcado, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea nuestro Elohim. Bendito sea nuestro Elohim. Bendito sea nuestro Redentor, que vino a pagar por nosotros con su bendita sangre. Amén, amén, amén. Bendiciones, amados, a cada uno de ustedes. Esta, verdad, es la parashá la primera parashá del libro de Bamidbar, del libro de Números, verdad, conocido como libro de Números. Y realmente esta parashá vemos cómo nuestro Padre Celestial nos lleva al desierto, ¿verdad? Que cada uno de nosotros se encuentra en un desierto. Muchos de nosotros estamos solos, ¿verdad? Y nos sentimos solos. Pero ¿por qué estamos en ese desierto? Para que Elohim hable a nuestros corazones. Para que Elohim pueda hacer contigo lo que se necesita hacer para que tú puedas acercarte a Él, ¿verdad? Y vemos en esta parashá Bamidbar, en el desierto, ¿verdad? Cómo se reorganiza todo el sistema litúrgico para la abodá, para el servicio, para los que limpian, para los que cargan, ¿verdad? Vemos una estructura majestuosa que solamente Elohim pudo haber organizado, ¿verdad? Y vemos que había una separación ya de este pueblo, ¿verdad? Porque habían cometido el pecado, ¿verdad? Del becerro de oro. Entonces, más que nada vamos a ver, ¿verdad? Esa separación, ¿verdad? Y habló Yahweh en el desierto del Sinaí, en la Ohel Moed, en la tienda de reunión, en el primer día del mes segundo, en el segundo año, después que ellos salieron de la tierra de Misraim.
¿verdad? En el segundo año. En el segundo año, ¿verdad? Entonces, esto es lo que... Esta parashá, lo principal de esta parashá, lo principal que debemos entender, es que las grandes maravillas, hermanos, de nuestro Abacadosh suceden en el desierto, ¿verdad? En el desierto, en nuestro desierto, ¿verdad? Que no precisamente es un, ¿cómo se puede decir? Algo malo o algo como, pues sí, algo que digamos que ay, fatigante. No, no debemos de tomarlo así. Debemos de tomarlo como algo que Elohim nos ha puesto a cada uno de nosotros en ciertos lugares precisos para llevar la bodá, el servicio que Él nos está dando. Cada uno de nosotros está en su propio desierto, pero eso no quiere decir que sea algo malo que tú hayas hecho, sino que hay un propósito en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está en ese preciso lugar para que tú hables de estas maravillas, para que tú lleves la dabar, para que tú lleves la emet, la verdad, ¿verdad? Tal vez nadie nos va a escuchar, pero debemos hacer nuestra parte. Nuestra parte es llevar todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Compartirlo, aunque nos digan que estamos volviéndonos locos por haber leído la Torá, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que eso no es cierto, que solamente Elohim ha tenido rajamín de algunos para poder hacer estos servicios, ¿verdad? Y estamos en este mismo desierto para salir y hablar de estas cosas, de estas maravillas que nuestro Abacadosh ha hecho. Hermanos, en esta parashá, ¿verdad? Se ve cómo los levitas alrededor del Mishkan, de por sí el espacio sagrado, ¿verdad? Siempre era un espacio muy reducido, pues aún se reduce más porque se pone una protección de los levitas habitando alrededor del Mishkan, y más que nada nuestro Abacadosh diciendo que nadie se acerque, ¿verdad? Para que no muera, ¿verdad? Y algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Bastante al final de la parashá, que es a lo que vamos a indagar. Vamos a indagar, ¿verdad? Aquí al final del... A ver, permítanme. Al final de la parashá, ¿verdad? Creo que no se ve. A ver. Ok. Ahí lo vamos a dejar. Permítanme un poquito, ¿eh? Ok, ahí está bien. Bueno, la última aliyá, ¿verdad? La última aliyá fue algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra pequeña analogía aquí, ¿verdad? Pero la vamos a analizar un poquito con el libro de Yahoshua, porque, ¿verdad? Se los dice al último servicio que se les da, ¿verdad? Y dijo Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo:
Toma a los cabezas de los hijos de Kehat, de entre los hijos de Leví, por sus mispajot, por sus casas de sus padres. Desde los 30 años en adelante y hasta la edad de 50 años, todos los que entran en el ejército, ejército, ¿sí? Para hacer la melaj en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Ok. Creo que, bueno, sí. No es allí. Ok, vamos a leer desde el 15. 4:15, el libro de Números. Cuando haya terminado el Aarón, sus hijos, de cubrir el lugar Kadosh y todos los utensilios del lugar Kadosh, cuando parta el campamento, vendrán los hijos de Kehat y los cargarán, pero ellos no tocarán las cosas Kadoshim para que no mueran. Estas cosas son la responsabilidad de los hijos de Kehat en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Y él ofreció a Eleazar el hijo de Aarón, y el oficio de Eleazar el hijo de Aarón, el Cohen, será responsable por el aceite para la luz, el ketoret, hashamim y la minjá, las ofrendas de grano continua, y el shemen hamishá, el aceite de la unción. Él estará a cargo de todo el mishkan, de toda la morada, y todo en el lugar kadosh de los utensilios. Y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: no cortes a la tribu de la Mishpajot, de la familia de los Kehatit, de entre los Levim, pero esto harás por ellos, para que vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen a las cosas Kadosh, a Kadoshim, Aarón y sus hijos entrarán, y tú asignarás a cada hombre su abodá, su servicio y su tarea, y no entrarán para mirar cuando estén cubiertas las cosas Kadosh, no sea que mueran. Sí, o sea que no podían ver, ¿verdad? No podían ver las cosas Kadosh, no se podían ver. Tenían que estar cubiertas, y cuando entrara la familia de Kehat, no, ellos ya tenían que estar cubierto todo para que ellos pudieran ver. Para que no, o sea, no podían ver las cosas, ¿verdad? Entonces esto, hermanos, vemos, ¿verdad?, cómo está cubierto todo. En medio está Elohim, en medio del pueblo, ¿verdad? Y todos los levitas alrededor, y enfrente vemos a Moshe, a Aarón y sus hijos, ¿verdad? Y nadie se podía acercar porque todos los levitas, Aarón y sus hijos, todos ellos eran altamente apartados. Sí, había una cerca, ¿verdad? Y de ahí no podíamos pasar. Y entre más adentro, más Kadosh. Así eran los templos también, ¿verdad? Recordemos que ya lo hemos visto cuando hemos expuesto aquí los templos, que todo iba, ¿verdad?, bien organizado, y había una barrera para los gentiles afuera. Los gentiles no podían pasar de cierto lugar, y todo iba de acuerdo a su santidad. Pero vemos que todo este pueblo ya había pecado, ¿verdad? Había pecado, por eso Elohim escoge a los levitas en lugar de los primogénitos, ¿verdad? Entonces vemos que ya empieza un proceso de purificación de 40 años o 38, porque ya llevaban 2 años, ¿verdad? Y esto es muy impresionante, ¿verdad? Como el pueblo, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Yehoshua, ¿verdad? Porque al libro de Yehoshua 3, vamos a leer 3 y una parte del 4. Es impresionante porque como el pueblo cuando sale ya tenía cierto grado de santidad,
ya podían ver al menos de lejos el arca. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que vamos a ver, porque el pueblo en el transcurso de estos 38 años, ¿verdad? O 40, fue purificado totalmente, aunque los primeros que fueron muertos, los primeros 3000 que hicieron el pecado del becerro de oro, fueron restituidos en la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Tal parece que después todos los que mueren en el desierto fueron restituidos, ¿verdad? Por sus descendencias posteriores a ellos, ¿verdad? Entonces las descendencias que seguían sustituyeron a todos los que quedaron postrados en el desierto. Vamos a a indagar aquí en el libro de Yahoshua. Yahoshua 3. Y se levantó Yahoshua en la mañana y partieron de Setim y vinieron hasta el Jardín, él con todos los Bené Israel, hijos de Israel, y acamparon allí antes de cruzar. Y sucedió al final de 3 días, pasaron los oficiales por medio del campamento y ordenaron al pueblo diciendo: cuando ustedes miren el Harón Habrí, el arca del pacto de Yahweh, su Elohim, y a los Kohanim Levín cargándola, ustedes han de dejar su posición y la seguirán. Ciertamente mantengan una distancia de entre ustedes y ella, unos 2000 codos de medida. No vengan más cerca, así sabrán qué senda tomar, porque ustedes no han ido por esta senda anteriormente. Sí, entonces vemos, hermanos, que aquí se descubre el arca, o al menos estaba el arca cerca de ellos, 2000 codos, y aquí podemos también indagar que la separación cuando se abrió el jardín fue extensa, porque tenían que ir alejados del arca 2000 codos, que es una gran distancia, no mucha, pero sí, al menos la alcanzaban a ver. Entonces el pueblo totalmente, ¿verdad? Ya un poco más teniendo la autoridad de Elohim para acercarse más. Y esto nos debe de decir bastante, que entre más Kadosh, entre más santificado estés, más te puedes acercar a Él, ¿verdad? Y dijo Yahoshua al pueblo: dedíquense como Kadosh a sí mismos, porque mañana hará Yahweh entre ustedes Nifloaot, hechos poderosos. Y habló Yahoshua a los Kohanim diciendo: tomen el Aarón Habrí, el arca del pacto, y pasen delante del pueblo. Ellos tomarán el Aarón Habrí, el arca, y pasen delante del pueblo. Fíjense, ¿verdad? Y esto es lo que podemos ver, que ya el pueblo podía ver, ¿verdad? Podía ver el arca. El pueblo ya santificado totalmente por 40 años, ¿verdad? Habiendo pasado un proceso en el desierto de 40 años, por fin tuvieron el privilegio de acercarse un poco más a las cosas Kadosh, al arca, que prácticamente el arca representaba a nuestro Elohim, que era el estrado de sus pies, ¿verdad? Era allí donde Moshe hablaba con nuestro Abba Kadosh, ¿verdad? Y fueron delante del pueblo, y dijo Yahweh a Yehoshua: este día yo te engrandeceré ante los ojos de todo Israel, para que ellos sepan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. Y ahora ordena a los Kohanim
que lleven el Aarón Haebrit del pacto, diciendo: cuando ustedes lleguen hasta la orilla de las aguas del río Jardén, se quedarán quietos en el Jardén. Y dijo Yahoshua a los hijos de Israel: vengan acá y escuchen las palabras de Yahweh, su Elohim. Y dijo Yahoshua: así es como ustedes sabrán que Elohim vivirá. Elohim viviente está en medio de ustedes, y él echará delante de ustedes a los cananín, a los hitim, al Ebim, al Perisim, y al Girgashim, y al Emorim, y al Yebushim. Aquí están sus significados, si los alcanzan a ver. O a ver, se los voy a traducir, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Al caninín, al mercader o celoso. Al itim, al desalientador, al desaliento o al miedo. Al ibim, al hablador, al imaginador. Y al perisim, al descuidado, inseguro. Y al Girgashim, al habitante del suelo sucio, al habitante del suelo o sucio, y al Amorrim, al amargo, y al Yebushim, al orgullo, al altivo. Y esto nos debe de decir algo también, los nombres. Quiere decir que nuestro Abacadosh va a quitar de nosotros a todos estos significados también, ¿verdad? Todos estos que tienen su significado muy degradante, ¿verdad? Muy degradante ante la vista de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Vemos que orgullosos, desalentadores, inseguros, sucios, ¿verdad? Y bueno, orgullosos, altivos, todo eso va a quitar de nosotros. Y en eso sabremos, dice Yahoshua, en eso sabrán que Elohim está con ustedes. ¿Verdad? En eso sabremos que Elohim está con nosotros cuando Él quite de nosotros a todos estos seres que habitaban en esa tierra. Y ahora tomen de ustedes 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. ¿Vemos? Y un príncipe de cada tribu, ¿verdad? Como está ordenado, ya tenemos todo ordenadito, ¿verdad? Como está en la Parashá. Y se toma un príncipe de cada tribu, ¿verdad? Para dirigir todo el movimiento. Y ahora tomen ustedes 12 hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá cuando reposen las plantas de sus pies los Kohanim que cargan el Aarón Abri, Adon Kol Haaretz, el arca del pacto del amo de toda la tierra, en las aguas del Jardén. Las aguas del Jardén serán cortadas, las aguas de debajo de las del arriba, y permanecerán en un montón. Y sucedió cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jardén, y los Kohanim cargando el Aarón Haebri, el arca del pacto, delante del pueblo, y llegaron los que cargaban el Aarón, el arca hasta el Jardén, y los pies de los Kohanim que cargaban el Aarón se sumergieron en las orillas de las aguas, porque el Jardén se desborda sobre todas sus orillas todo el tiempo del Katzir, de la siega. Y se mantuvieron las aguas que bajaban de arriba levantadas en un montón muy lejos de Adam, la ciudad que está al lado del Sartán,
y descendieron hasta las aguas del mar del Jarabá, el Yam HaMelach, el mar de sal, donde fueron completamente cortadas, y el pueblo cruzó derecho hacia Jericó. Y estuvieron los Coanim que cargaban el Aarón Haebrit, el arca del pacto de Yahweh, en lo seco, en el medio del Jardín, firme, y todo Israel cruzó sobre la tierra seca hasta que el pueblo completo había cruzado el Jardín. ¿Verdad? Todo el pueblo cruzó y se mantenía el arca en medio del Jardín, ¿verdad? En tierra seca, ¿verdad? Qué sorprendente, hermanos. Sorprendente que el arca de la alianza, el arca del pacto, estaba en medio y todo el pueblo la miraba. Todo el pueblo la podía ver, ¿verdad? No sabemos si fue destapada o no, o seguía tapada, cubierta con sus lonas, ¿verdad? Como dice en la Parashá. Pero de todas maneras era un privilegio haberse podido acercar o verla de lejos. Era un privilegio grandísimo, ¿verdad? Ya al pueblo se le había prohibido acercarse. Ya no cualquiera podía acercarse porque tenía el Mishkan, ¿verdad? Y tenía todavía parte adentro del Mishkan, tenía donde estaba el arca, todavía aparte tenía una separación, ¿sí? Entonces había separación y luego más separación. Y en este momento, cuando sale todo el pueblo del desierto, hay un acercamiento, ¿verdad? Que Yahoshua, ¿verdad? Y esto es un prototipo completamente de lo que va a volver a pasar. Yahoshua acercó al pueblo a la presencia del Elohim, ¿verdad? Y así como Yahoshua, así también Yahshua nos va a acercar a nosotros a Elohim, nos va a llevar ante su presencia, ¿verdad? Amén. Él va a abogar por cada uno de nosotros para que podamos estar cerca. Pero también la Torá nos va a ir acercando un poco más, porque recordemos que la ley es justa, buena y santa, ¿verdad? Es algo que nos va a ir ayudando, santificando, para poder estar más cerca, ¿verdad? Sin ella no va a haber acercamiento. No va a haber acercamiento y no queremos que eso pase, ¿verdad? Que nos diga Yahshua: no los conozco, aléjense de mí, infractores de la ley, ¿verdad? O quebrantadores de la Torá. Entonces esto es muy emblemático, muy hermoso, ¿verdad? Que vemos cómo todo fue ordenadito para los Coanim, ¿verdad? Para los levitas, que ellos se podían acercar más. Ellos eran apartados, ¿verdad? En lugar de los primogénitos, ¿verdad? Los primogénitos tenían que haber estado allí, pero por el pecado del becerro de oro fueron separados. Pero una santificación de 38 años o 40 años, como dice en la Torá, ¿verdad? 40 años en el desierto, 40 años sirvió para purificar a este pueblo, porque tenía el corazón muy duro. Por eso, hermano, si tú ya estás viniendo, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? No hay que endurecernos de que, que esto no es así, mi pastor me platicó. Es que tu pastor te mintió. Y cada vez que estudiamos la Torá nos damos cuenta de todas las mentiras que nos echaron en las iglesias. Entonces, no hay que endurecer el corazón para que no dure nuestro sufrimiento 38 años, ¿verdad? De purificación.
no hay que endurecer el corazón. Vamos a seguir leyendo aquí en el libro de Yahoshua para ver qué más nos dice, ¿verdad?, sobre este acontecimiento. Y sucedió cuando había terminado el pueblo de cruzar el Jardín, habló Yahweh a Yahoshua diciendo: toma del pueblo a 12 anashim, ¿verdad?, a los 12 príncipes, un ish, un hombre de cada tribu, y ordénales a ellos diciendo: tomen ustedes de aquí, de en medio del Jardín, del lugar donde los pies de los Coanim están firmes, 2 y 10 piedras, y las pasarán con ustedes, y las llevarán con ustedes y las depositarán en el lugar donde van a acampar esta noche. Sí, se iban a llevar 12 piedras del lugar donde los Coanim estuvieron postrados mientras todo el pueblo pasó, 12 piedras al lugar donde iban a acampar, ¿verdad? Y llamó Yahoshua a los 2 y 10 ish que él había preparado de los Bené Israel, de los hijos de Israel, un ish, un hombre de cada tribu, y les dijo a ellos Yahoshua: pasen delante del Jarón Yahweh, del arca de Yahweh, su Elohim. Fíjense, delante. Y les dijo a ellos Yahoshua: pasen delante del Jarón Yahweh, arca de Yahweh, de su Elohim, hasta en medio del Jardín, y tomen ustedes cada ish, cada hombre, una piedra sobre sus hombros. Y de acuerdo al número de las tribus de los Bené Israel, de los hijos de Israel, para que sea esto una señal en medio de ustedes, para cuando pregunten sus hijos en tiempo por venir diciendo: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces ustedes les responderán que fueron cortadas las aguas del Jardín delante del Jarón Jaebrí, del arca de Yahweh, del arca del pacto de Yahweh. Cuando cruzó el Jardín, fueron cortadas las aguas en el Jardín, y estas piedras serán un recordatorio para los Bené Israel, los hijos de Israel, para siempre. Y hicieron así los Bené Israel, los hijos de Israel, como había ordenado Yahoshua, y tomaron 2 y 10 piedras de en medio del Jardín, como había dicho Yahweh y Yahoshua, de acuerdo al número de las 12 tribus de Israel. Y las pasaron con ellos al lugar donde había de acampar, las pusieron allí. Y 2 y 10 piedras levantó Yahoshua en medio del Jardín, debajo del lugar de los pies de los Coanim que cargaban el Jarón Jaebrí. Y ellas están allí hasta este día. Fíjense aquí. Y Yahoshua también levantó 12 piedras, ¿verdad? Y 2 y 10 piedras levantó Yahoshua en medio del Jardín, debajo del lugar donde los pies de los Coanim que cargaban el Jarón Jaebrí, el arca del pacto. Y ellas están allí hasta este día. Hasta este día, ¿verdad? No tardan en descubrirse esas 12 piedras que puso. Ya se descubrió un altar. Ya hay un altar ahí de Yahoshua, ¿verdad? Un altar grandísimo que se descubrió, ¿verdad? Pero esto todavía está en el Jardín. Cuando se seque el Jardín, esas 12 piedras van a estar ahí, ¿verdad? Dice la escritura que están ahí hasta el día de hoy. Hasta este día. Y los Coanim que cargaban el Jarón estuvieron en el medio del Jardín hasta que fueron terminadas las cosas que había ordenado Yahweh a Yahoshua para hablar al pueblo, de acuerdo a todo lo que ordenó Moshe a Yahoshua, y a prisa el pueblo cruzó. Y sucedió cuando había terminado todo el pueblo de cruzar,
se adelantó el Harón Yahweh, el arca de Yahweh, y los Kohanim en presencia del pueblo, y cruzaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manashe, armados delante de los Bené Israel. Les había dicho a ellos Moshe, unos 40,000 armados para la guerra, cruzaron delante de Yahweh para la batalla en las llanuras del Jericó. Y en ese día engrandeció Yahweh a Yahoshua a los ojos de todo Israel, y ellos temieron a él como ellos habían temido a Moshe todos los días de su vida. Y habló Yahweh a Yahoshua diciendo: ordena a los Kohanim que carguen el Harón Hedud, el arca del testimonio, que salgan del Jardén. Y ordenó Yahoshua a los Kohanim diciendo: suban del Jardén. Y sucedió cuando subieron los Kohanim que cargaban el Harón Haebrit, el arca del pacto de Yahweh, de en medio del Jardén, cuando los levantaron las plantas de los pies los Kohanim a tierra seca, se volvieron las aguas del Jardén a su lugar y corrieron como eran antes sobre todas sus orillas. Bueno, este pueblo tuvo el privilegio de ver el arca por la santidad que ya tenía, ¿verdad? Pero ¿qué le dio la santidad a este pueblo? ¿Qué le dio la santidad a este pueblo? Pues seguir la Torá, las instrucciones. Y aquí en el libro de Yahoshua lo dice claro en el versículo 1, pero lo vamos a ver en otra parashá. Por eso no lo quise revelar. O bueno, más bien no lo quise leer, no lo quise que lo viéramos porque está en otra parashá, ¿verdad? Pero les voy a dar en el Yahoshua 1, ¿verdad? Le dice: esfuérzate y sé valiente y no se despegue de ti este libro de la Torá. Tan sencillo como eso, hermanos, tan sencillo como eso. ¿Sí? Siguiendo la Torá. Y luego dicen que el pueblo nunca pudo guardar la Torá. Mentira. Porque este pueblo, todo el pueblo en el desierto guardó Torá íntegramente, guardaban todas las leyes. No se podía quedar nadie sin guardar la ley porque se hacía anatema. Y lo vemos en este mismo libro de Yahoshua. Lo vemos cuando conquistan Jericó, ¿verdad? Como alguien, y dice en la Reina Valera, porque robaron y mintieron, nomás por robar y mentir, se hicieron anatema, ¿sí? Ahí en el libro de Yahoshua 7, me parece, en la historia de Acam, en la Reina Valera Acam, pero aquí es Aham, ¿verdad? Aquí lo traducieron bien como Aham. Pero, déjenme si me recuerdo. Ha pecado, si ellos han violado mi pacto, el cual les ordené a ellos, han tomado algo de lo que había sido apartado para destrucción, han mentido acerca de ello y lo han puesto con sus propias cosas. Han mentido acerca de ello, han mentido y lo han puesto con sus propias cosas. O sea, mentir y robar. En la Reina Valera dice mentir y robar, aquí en Yahoshua 7:11. ¿Sí? Mentir y robar. ¿Sí? Mentir y robar. Tan sencillo como eso. Mentir, cualquier mentira te aleja de la presencia de nuestro Abacadosh. Cualquier mentira. Por eso cuando a veces equivocadamente mentimos, como en una broma o lo que sea, hay que retractarse. Hay que retractarse. Nunca hay que quedarse con una mentira para que no te esté comiendo en tu mente, en tu conciencia, ¿verdad? Que te estás alejando de la presencia de nuestro Elohim. Esto es muy importante, hermanos. La mentira. Por eso a veces nos equivocamos también en la lavar, ¿verdad?
que sin querer decimos algo que no, ¿verdad? Pero a veces es sin querer, o es como sea un pecado por hierro, ¿verdad? Un pecado sin querer, un pecado por ignorancia, que siempre hay que hacer teshuvá por esos pecados, por ignorancia, siempre hay que pedir perdón por ignorancia, porque aún somos ignorantes, sí, pero ojo, no hay mentiras pequeñas, hermanos, no existen mentiras pequeñas, una mentira es una mentira. Sí, este pueblo, por culpa de uno pagaron varios, ¿verdad? Por culpa de uno pagaron varios y gracias a Elohim, ¿verdad? Porque si no haya estado Elohim, esto se convierte en un desastre, como pasó más en generaciones más adelante, ¿verdad? Que se iba alejando el pueblo más y más, hasta que llegó el punto de que ni arca ni templo. Es lo que nuestro hermano Judá debe de pensar, ¿verdad? ¿Qué los llevó a alejarse más y más? Tradiciones, mandamientos de hombres que te fueron alejando más y más. Está clarísimo, pero bueno, ¿verdad? El corazón de un israelita, por herencia, por generación, ¿verdad? Somos duros de corazón, somos de dura cerviz, ¿verdad? Es difícil sacar a un hermano de una religión si Elohim no lo permite. Si Elohim no le habla a su corazón, nadie puede salir de una religión. ¿Por qué? Porque está cómodo allí. Está cómodo. Nadie puede sacar a nadie de donde el enemigo lo ha metido. Amén. Vemos en esta parashá de Bamidbar, ¿verdad? Como Elohim tiene una estructura hermosísima, ¿verdad? Con ciertos grados de santidad. Sí, los levitas, ¿verdad? Representando a los primogénitos. Y vemos que en el Nuevo Pacto, vemos que en el libro de Revelaciones, ¿verdad? El único libro que escribió Mashiach, ¿verdad? Su escriba fue Yohanan. Los evangelios, ¿verdad? Los evangelios los escribió Mateo, ¿verdad? Lucas, Yohanan y Marcos, ¿verdad? Pero el único libro que escribió Mashiach es el libro de Revelaciones. Y el libro de Revelaciones nos dice que va a haber 144,000, pero ya no van a ser levitas. Son 144,000 primogénitos, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo claro, porque ya el sacerdocio levítico, por eso ya no existe, ¿verdad? Allá, el sacerdocio levítico ya no va a existir, sino el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero va a ser hasta ese tiempo, no ahorita, como muchos ya se creen sacerdotes, se creen según el orden de Melquisedec, pero no es una mala interpretación. Porque al principio, cuando salió este pueblo, sí Elohim quería que todos fuéramos los primogénitos, que fuéramos Cohen, ¿verdad? Que se viniera la línea como venía de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Desde Shem, desde Noah, todos habían sido Cohen, toda la generación que se estaba yendo en el buen camino, venían como Cohen, ¿verdad? Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y todos venían por un orden.
y eran pues primogénitos. Perdón. Que ahora recordemos que un primogénito no es el que nace primero. Primogénito es el que guarda la Torá. ¿Sí? El primogénito es el primero que guarda la Torá. Bueno, si tu hermano, tienes un hermano primogénito que guarda Torá, pues él es primogénito, obvio. Y Baruch Hashem, porque cuando eso pasa, la familia hay doble bendición, hay más bendición. Porque ya viene una línea más completa, una familia más completa, hay más verajá, ¿verdad? Amén. Bendito sea nuestro Elohim. Cuando eso sucede, ¿verdad? Pero va a haber 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu, 144,000, ¿verdad? Y van a ser primogénitos, amados. Primogénitos. Primogénitos de 12,000 de cada tribu. Eso quiere decir que Elohim sabe dónde están esos 12,000. Elohim sabe dónde están esos 12,000 de cada tribu. Nadie lo sabe más que Él. Él es el único que sabe dónde están esos 12,000 de cada tribu. Bendito sea nuestro Elohim. Porque aquí hasta nos está diciendo algo. Eso quiere decir que muchos de nosotros somos esos primogénitos. Muchos de nosotros somos contados como esos 12,000 de cada tribu. Esos 144,000. Hermano, hermana. Es importante compartir, alabar, para que llegue a oídos de estos 12,000 escogidos. Amén. Bendito sea nuestro Abacadosh. Bendito sea nuestro Elohim, amados hermanos, en esta parashá, Bemidbar, en el desierto, donde nuestro Abacadosh habla a nuestro corazón. A nuestro corazón. Por eso llevó al pueblo al desierto para hablar a sus corazones. Para que estuvieran solo Él y ellos. Y así es ahorita en cada uno de nosotros. En el día de Shabbat y en Rosh Hodesh. Doble bendición en este día de Shabbat, hermanos. Doble bendición. Doble bendición. Porque es Rosh Hodesh, es luna nueva y es Shabbat. Sí. Amén. Doble bendición. En este día de Shabbat se abren los Shamaim para bendecir al pueblo. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Abacadosh, amados hermanos. Bendito sea nuestro Abacadosh. Vamos a hacer la verajá. Verajá Kohanim. Perdón. Aquí está. Y habló Aarón y a sus hijos diciendo: así ustedes bendecirán a los hijos de Israel, diciendo a ellos: Yevarejeja Yahweh veismereja, Yaer Yahweh panabeleja vijuleja, Yisa Yahweh panabeleja veyashemleja shalom, Veshemu eshemi al bene Israel vani abrejem. Yud, Hei, Wab, Hei. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén, amén, amén. Te bendiga Yahweh y te guarde. Haga brillar Yahweh su rostro sobre ti y te muestre su favor. Alce Yahweh su rostro sobre ti y te dé shalom. Y ellos pondrán mi nombre sobre los Bene Israel y yo los bendeciré. Yud, Hei, Wab, Hei. En el nombre de Yahshua Hamashiach. Amén, amén, amén y aleluya. Bendito sea nuestro Elohim, amados hermanos. Hay que seguir estudiando. Es Shabbat y tenemos todo el día para estudiar Torah. Amén, amén y aleluya.